Mi hermano hizo de mi vida un infierno y dejó embarazada a mi mujer. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres le repudiaran y me dejaran su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que es por celos, te equivocas. Él era el hijo predilecto, no yo. No tenía por qué sentir envidia. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Era el niño de oro de nuestra familia. Le preparaba la comida, le lavaba la ropa e incluso me pedía que le ayudara con los deberes. Se esperaba que yo le ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Lo acepté porque era bastante independiente. Quizá en parte fuera culpa mía por satisfacer siempre sus necesidades sin esperar nada a cambio. Nunca me ayudaba cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras que yo era un chico tranquilo e introvertido al que le gustaba estudiar y ser reservado, él era ruidoso y brusco como nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre puede haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el niño mimado de la familia y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas empezaron cuando empezó a acosarme y a burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi estatura y de que llevara gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba a mi madre de lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba a mis padres de que invadiera mi intimidad, se reían diciendo que no era para tanto. Hizo más cosas horribles, como casi romperme las gafas y ponerme cosas desagradables en la comida. Una vez incluso me puso piedrecitas en los cereales, pero por suerte las encontré antes de que me dañaran los dientes. Cuando se lo conté a mi madre, no le dio importancia y me dijo que así eran los lazos entre hermanos. Cuando nos peleábamos, David se centraba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela. Sabía que algunos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se ponía de parte de los matones, me llamaba cosas como perdedor feo o mono peludo y les animaba a hacerme daño físico, diciendo que yo era un gran fracasado. En otra ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me automatara. Aunque podía desentenderme fácilmente de la mayoría de los insultos, ese me dolió mucho porque en aquel momento tenía problemas de salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador oír que mi propio hermano me quería muerto, ya que papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho. Incluso me regañó una vez, alegando que era culpa mía por irritarle. Las cosas empeoraron progresivamente durante el instituto. Hubo un incidente chocante cuando David intentó prenderme fuego al pelo e increíblemente, nuestra madre lo defendió, alegando que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Por suerte, mi padre se puso de mi parte y me hizo ver la gravedad de la situación. Incluso amenazó a David con llamar a la policía. Ese momento le abrió los ojos a mi hermano, que nunca se había enfrentado a las consecuencias de sus actos. Estaba realmente aturdido y mi padre le dejó claro que ya era suficiente y que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años, con la esperanza de que David madurara, pero que poco a poco se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran matón. Oír esto de mi padre fue increíblemente reconfortante y casi rompo a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en el colegio. Mi padre se sorprendió de todo lo que había sufrido. Al día siguiente, habló con el director para que advirtiera a los acosadores de las graves consecuencias que tendrían si continuaban. Esa misma tarde, mi padre me inscribió en un curso de boxeo en nuestro gimnasio local, diciéndome que tenía que ser un hombre y plantar cara a los acosadores de mi vida. Reconozco que un niño empollón como yo intentando aprender a luchar podía parecer ridículo, pero estaba muy centrado. Gestionaba bien mi tiempo para compaginar los estudios y los entrenamientos diarios, y las clases de boxeo cambiaron por completo mi vida y mi físico. Un día David volvió a hacer de las suyas. Me robó el dinero de bolsillo que recibíamos por ayudar en las tareas domésticas. Llevaba tiempo guardándolo. David se coló en mi habitación y lo cogió. Le pillé cuando estaba a punto de irse con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero,
pero David se burló de mí y me dijo que lo único que podía hacer era pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó atónito, cayó hacia atrás y yo recuperé mi dinero de su bolsillo antes de volver a tirarle al suelo. David empezó a llorar a gritos, lo cual era bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarle y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que me había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo para David, que parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó a mi padre de mi comportamiento, diciendo que tenía que controlarme. Mi padre nos pidió explicaciones a los dos. Yo le conté que David me había robado el dinero que yo había ganado y ahorrado, y David intentó justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como hermano, yo debía ayudarle. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo le hubiera dado un puñetazo por robar, porque cualquier otro habría llamado a la policía. Siguió diciéndole a David que no tenía derecho a coger las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó e hizo un berrinche, probablemente con la esperanza de que nuestra madre se pusiera de su parte. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por pegarme, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose en ella. Después de aquel incidente, David empezó a distanciarse de mí. Por fin había comprendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurría a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoraba con la edad, volviéndose cada año más iracundo y malhumorado. Cuando le planteaba una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando en voz baja insultos como empollón o perdedor. Si necesitaba comunicarme algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablar conmigo directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía hablar conmigo, me instaba a ser más comprensivo. No sabía si se trataba de la pubertad o de auténtico odio. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se hizo insoportable y deseé mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pedía su opinión sobre por qué David me trataba así, se desentendía de la cuestión. Al final, me fui a la universidad de mis sueños, después de haber conseguido una beca como alumno aventajado. Mi padre me organizó una fiesta e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantenía distante y apenas reconocía mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y empecé a construir una vida separada del ambiente opresivo de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció y me dio una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de una fraternidad a través de un amigo, e inmediatamente congeniamos. Como procedía de un entorno religioso, no estaba bien visto tener hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestros padres se alegraron por nosotros y nosotros disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron su interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba realmente satisfecho con mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años y el otro fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos pensarán que fui un ingenuo y, mirando atrás, no puedo estar en desacuerdo. Cada vez que nos separamos durante un tiempo, opté por perdonar a mi mujer. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podríamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores de juventud y a un mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella, hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar,
tenía que trabajar de verdad para empezar de nuevo. Habían pasado 4 años desde su segunda traición y confiaba en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos realmente felices planificando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses mi mundo se hizo añicos una vez más cuando me reveló que había tenido una aventura durante mucho tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó. Me costó comprender la enormidad de su confesión. Aturdido, conseguí preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo había podido hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si fuera ajena al dolor que había causado. Sus vagas respuestas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentarme a la confianza rota y a la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad porque creía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Al final, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de golpe y le pregunté a Karen qué quería decir. Me explicó que David y ella se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y que se había quedado con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, normalmente frío conmigo, se mostró cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera mal recibida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Se dio cuenta del distanciamiento entre David y yo y me interrogó al respecto. Le conté lo tensa que era nuestra relación y le expliqué que quizá nunca pudiéramos arreglarla debido a sus sentimientos no resueltos. Karen no entendió, pero empezó a incluir a David en nuestras salidas, con la esperanza de que nos ayudara a estrechar lazos. Siempre que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante ese tiempo, David y yo intercambiábamos algunas palabras, lo que suponía una mejora en comparación con su habitual silencio. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato juntos y jugaban a videojuegos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me contó que un día David le habló de sus problemas y de una ruptura reciente. Cómo se sentía vulnerable, entabló amistad con ella. Mencionó que él flirteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba, y finalmente las cosas se intensificaron más allá de su control. La visión de mi mujer y mi hermano acostándose me ponía enfermo. Karen confesó que después se sintió culpable y lo dejó, lo que coincidía con su abrupta decisión de volver a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, se mantuvo firme en su decisión. Cuando volvimos a vernos en la universidad después de las vacaciones, era la misma alegre de siempre, así que no le pregunté nada. 2 semanas después descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David. Sin poder demostrarlo, prefirió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más fiable. Por eso nos casamos. Sentía que mi mundo se derrumbaba. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si se había acostado con David últimamente y asintió lentamente. Me reveló que siempre habían estado en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre sus horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se había casado conmigo si quería a mi hermano, y Karen me dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me vio como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba de que me dijera la verdad, pero que iba a hacer las maletas y marcharme. Empezó a llorar, a pedir perdón y esperaba que le gritara. En lugar de eso, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la quería, debía luchar por ella y que en todos los matrimonios se cometen errores. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y dijo que nuestro hijo se vería afectado por el divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podía hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fuera en parte culpa mía por haber dejado pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, parecía más bien que se debía al hecho de pensar que teníamos un hijo en común y que llevábamos juntos desde la universidad. Karen insistía en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerla y ya no tenía paciencia.
La confianza era un problema importante y sus palabras parecían vacías. Aunque la perdonara, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto sobrepasaba los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a ver a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi mujer con David, explicándoles que llevaban años acostándose en secreto. La sorpresa en sus caras fue innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre al principio intentó defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a revelar la verdad, pedí a mis padres que guardaran silencio y me dejaran llamar a David delante de ellos. Les pedí que guardaran silencio para pillar a David desprevenido y hacerle creer que se trataba de una conversación privada. Cuando David contestó al teléfono, le hablé de la aventura. Al principio lo negó con vehemencia, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había admitido todo, empezó a culparla y a decir que no tenía carácter. Afirmó que no era culpa suya que las mujeres se sintieran atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que lo denunciaría a todo el mundo. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo predilecto, me mofé de su arrogancia y le di las gracias por confirmarme la verdad. Sabiendo que nuestros padres lo habían oído todo, David se calló y luego balbuceó, intentando explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en estado de shock, exigió explicaciones a David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus actos, culpando a todo el mundo menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echar la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que antes había sido protectora con su hijo predilecto, ahora sentía una mezcla de decepción y rabia. En ese momento de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David. Ahora la verdad había salido a la luz y los papeles se habían invertido. Era David quien quedaba al descubierto, sus acciones expuestas a la vista de todos. Cuando las palabras de David flaquearon, mi padre, normalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y empezó a hablar con David. David, empezó mi padre, con la voz cargada de decepción. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, es una traición a esta familia. Te acostaste con la mujer de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de casados. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Os crié para que valoraseis la lealtad familiar y la decencia. Lo que habéis demostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñaros. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo le has hecho daño a él, sino que también has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo tenemos parte de culpa en lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. A partir de hoy, no tendrás acceso a los fondos universitarios que te asigné. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta para pagar la universidad. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. En todo momento mantuve la compostura. Aunque al principio quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la reivindicación definitiva. Había desenmascarado su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las insistentes protestas de David, siguió justificándolo. Pero mi padre puso fin a la llamada rápidamente, sofocando los intentos de David de justificar sus actos. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y un apoyo tácitos. En medio de la confusión familiar, se disculpó por no haberme creído durante todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento siendo reivindicado y abrazado por mi madre. A continuación, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron luchar sucio, pidiendo una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó mucho a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad y se confirmó que David era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen.
Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debía ser castigado por la situación, pero yo no soportaba verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Una vez finalizado el divorcio, me invadió una sensación de libertad cuando me mudé a mi propio piso de soltero. Era surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté mucho. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba pensando en cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente testarudo y una vez que decidió apartar a David de su vida, se aferró a ello. David intentó acercarse a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta suplicando perdón, pero se negaron a dejarle entrar. Incluso mi madre, que solía ceder ante las rabietas de David, parecía haber acabado con él, aunque debió de ser lo más duro para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, lo que demostraba que no se arrepentía de sus actos. Solo estaba disgustado por haberse separado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejármelo todo a mí, asegurándose de que David no lo impugnaría. Más tarde, le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron de golpe, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida, incluidos sus bienes, su fondo de jubilación y su seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición de su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa aunque la propiedad pasaría a mí. A mí no me importaba, pues quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer tratando de hacer las paces. Me explicó que le estaba costando mucho ir a la universidad y que, después de que Karen descubriera la paternidad del niño, le había estado presionando para que le pasara la manutención. Me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero que no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de cero, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi mujer y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que yo accedí. Le recordé que me había divorciado de ella, por lo que era su responsabilidad. Ahora no debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que eran las consecuencias de sus propios actos. David empezó a levantar la voz, pero le interrumpí recordándole que ya no era el hijo predilecto de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la mujer de su propio hermano. En ese momento, David se echó a llorar y me contó que todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto contra él. Aunque eso era cierto, ya no era asunto mío. Le dije que habíamos terminado y que no volviera a llamarme porque ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido la conversación en mi mente. A pesar del odio que sentía por mi hermano, nunca le había oído llorar, al menos desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un miserable si no. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, pero más tarde descubrí que en realidad era hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió mucho y lloré durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo en contacto con su hijo, encontrará la manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Usted puede pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por un tiempo muy largo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien informó a David sobre mi padre cambiando su voluntad, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. Me enfrenté a ella delante de mi padre y se derrumbó, diciendo que yo había castigado a David lo suficiente y que había aprendido la lección.
Mi padre le dijo con firmeza a mi madre que si ella creía que lo que David había hecho era perdonable, entonces no podía seguir casado con ella porque nunca podría perdonar una traición así. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre le dejó claro que si volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer las maletas e irse. Como ya he dicho, mi padre es muy testarudo. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre echa de menos a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi primo, que dijo que David había estado pidiendo dinero a todo el mundo y que al final tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las tasas. Él y Karen viven juntos y él tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Al parecer, están criando juntos a Henry, lo cual es bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco sacan el tema. Para todos los que preguntan, me va bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi sueldo ha mejorado considerablemente. No he salido con nadie porque creo que todavía necesito tiempo y espacio para recuperarme. He estado yendo a terapia, así que ya veremos cómo funciona. Gracias por seguirme. Si aún no te has suscrito, hazlo y pulsa la campana de notificación para estar al día de más historias reales impactantes.